Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Bendiciones. Mi nombre es Fernando. Es un placer estar nuevamente con ustedes ahí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Estamos ya saliendo por estas redes sociales y pedimos siempre el apoyo de todos ustedes. Si estos estudios les están siendo de mucha edificación, ayúdenos con un comentario, ayúdenos reaccionando al video y también compartiendo para que muchas personas también puedan conocer de lo que está aportando esto, el ministerio a la vida del pueblo del Señor. Muy bien, bienvenidos a la estructura, panorama y síntesis del Evangelio de Mateo. Hoy clase número 11. Estamos recorriendo la estructura y estamos sintetizando puntos importantes de nuestro recorrido y ya hemos visto cómo Mateo está aportando al panorama que es eh, mostrar a Jesús como el rey de los judíos. Así que comenzamos. Hemos finalizado con la justa retribución, ¿no es cierto? De la justa retribución. Y aquí veíamos que ya no había vuelta atrás, ¿no? Jesús ya iba a edificar su iglesia, en Mateo 16 ya había aclarado eso. Jesús anuncia que su muerte va a desarrollarse sí o sí, él va a dar su vida y va a instaurar el nuevo pacto. Vimos también que la nación de Israel será puesta aparte y su reino le será quitado, ¿no? Eso ya la justa retribución vino a ellos que han rechazado abiertamente al Mesías, ¿no? Ahora, vamos a ver algo importante que antes de entrar la división número 5, algo importante que es el desenlace de esta división, la encontramos en los capítulos 22 al 23, donde la sentencia está hecha sobre la casa de Israel. Y recuerde que ya como señal y muestra de que Israel ha sido rechazada, Jesús va a empezar a hablar en parábolas, cumpliendo así la profecía a aquellos hombres que iban a estar endurecidos a la verdad que Dios estaba reflejando en el nacimiento del Mesías, ¿no? Entonces, ya llegando al capítulo 22 y 23, vamos a ver parábolas las siguientes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 21 vamos a ver, 20, perdón, la parábola de los sombreros de la viña, y vamos a ver en el capítulo 21 la parábola de los labradores malvados, juntamente el capítulo 22 con la parábola de las fiestas de bodas, ¿no? Entonces, con estas tres parábolas va a finalizar la sentencia corroborando Jesús el rechazo a Israel. Las tres parábolas del reino que cita Jesús están en diferentes contextos, siendo las dos últimas las más contundentes para reflejar el rechazo de las autoridades de Israel. Y recuerda ese punto importante, recuerda que Jesús rechaza a Israel por las autoridades, por el Sanedrín y por el Consejo de Sacerdotes y Ancianos que han rechazado a Jesús. Y eso vamos a demostrar hoy también, no se preocupe. ¿Qué más? Las parábolas de los labradores, ahí los labradores malos, muestran el rechazo de las autoridades a Jesús. Y el mismo Jesús les rechaza, él, y les quita el reino. Este rechazo es más al rey de ellos, no tanto a la instauración del mismo reino prometido. Para eso acompáñame a Mateo capítulo 21. Vamos a leer la parábola de los labradores malvados. Mateo capítulo 21, verso 33 para adelante. Verso 33 para adelante, ¿no ven? Ahí van a cortar sus micrófonos, ¿ya? Por favor, silencien sus micrófonos. Gracias, silencio, silencio. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Subraya la palabra fruto, por favor, en su Biblia. Subráyelo, ¿ya? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrá respeto por mi hijo, ¿no? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Quiénes han hecho esto? Los labradores malos. Muy bien.
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Hasta ahí hacemos una pausa, ¿ya? Un poquito veremos el trasfondo de esta parábola. Jesús está hablando desde el capítulo 20 y habla con los discípulos primeramente, y en el capítulo 21, verso 23, va a hablar con los sacerdotes. Se le acercan los sacerdotes, las autoridades, y le van a preguntar a Jesús, Jesús, ¿con qué autoridad estás predicando o estás enseñando? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús les hace otra pregunta a la cual ellos no pueden responder. Entonces, en ese sentido, el contexto es Jesús hablando con las autoridades. Tal vez alguien puede decir, hermano, ¿dónde está eso? No se preocupe, vamos a bajar y usted va a ver que sí está hablando con las autoridades. No está hablando con los discípulos, no está hablando con la multitud, no, aquí está hablando con las autoridades de Israel. Muy bien. Entonces, les da esta parábola de los labradores malos. Creo que hemos entendido la historia, ¿no? Labradores malos, no era su tierra, no era su estante, era de alguien que les ha alquilado y su trabajo de ellos era dar fruto en cuanto a esa tierra. Eso eran los encargados de edificar sembradío, ¿no? Y dar fruto al dueño de esa tierra. El dueño envía siervos para recoger la cosecha, no hay nada, envía algunos otros siervos, no hay nada, los matan los labradores, hasta que dice el dueño, yo creo que van a tener respeto de mi hijo. Hijo, tú ve a recoger los frutos. ¿Y qué hacen con su hijo? Igualmente lo matan. Y Jesús pregunta, ¿a quién pregunta, hermanos? A los fariseos, al Sanedrín, a los sacerdotes, a las autoridades. Y les dice, 40. Cuando venga pues el señor de la viña, qué les hará a aquellos labradores? ¿Y quiénes van a responder? Los fariseos. Escuche, responden ellos. 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que la paguen al fruto de su tiempo. ¿Han entendido la parábola? Sí. ¿Han entendido la historia triste de esa parábola? Hasta ellos mismos han sentido furor, ¿no? Celo por lo que ha pasado con esta historia. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos viendo aquí que ellos mismos responden, ¿no? Y Jesús les pregunta, ¿ustedes qué harían? Y ellos responden, no, 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 no. Es más, en Marcos va a decir, Dios mío, dice en Marcos capítulo 2, hablando de esta parábola, estos fariseos responden, Dios mío, ¿cómo es posible que hagan estos labradores? Y Jesús les pregunta, ¿y qué creen que va a hacer el dueño de la tierra? ¿Ustedes qué harían? Y los fariseos dicen, bueno, cuando venga el dueño, que los expulse a estos labradores malos, dicen ellos, ¿no? Que los expulse, que los destruya. Y mira eso, sin misericordia, dice, que los destruya sin misericordia. Y esa tierra, que él tiene esa piña, que lo dé a otros, dice, que los dé a otros labradores, para que sí le den el fruto que merece ese señor. Ahora Jesús en base a eso les dice, ¿nunca leísteis en las escrituras? Terrible para ellos, siendo fariseos, ¿no? Escribas. ¿Nunca han leído acaso que en las escrituras dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿no? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, en esta parábola, ¿qué está enseñando Jesús? Ahí está. Vamos a ver, el 45. Para que yo te dije, ¿no? ¿Con quién está hablando Jesús? Mira el 45. Y oyendo sus parábolas, ¿quiénes? ¿Los discípulos? ¿Está hablando directamente con los discípulos o la multitud? No, aquí está hablando, esta parábola le está diciendo a los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces Jesús está dándole esta parábola a ellos, a ellos, muy bien, y les dice, les voy a contar la parábola de los labradores malos. Entonces, en esta parábola, ¿qué está enseñando Jesús? Así como esos labradores malos han rechazado a los mensajeros, incluso han matado al hijo, ustedes están rechazando a los que Dios envió antes y ahora al hijo están rechazando ustedes. Por eso mira el texto, el capítulo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, la pregunta es, ¿quiénes son los edificadores?
¿Quiénes son los edificadores? La respuesta es, son ellos. Entonces voy a cerrar un rato esto y quiero que entienda esta parte. Mira aquí adelante. La elección de Israel era para la administración. Equivocadamente, un grupo llamado reformados piensa que la elección siempre es para salvación. Error. La elección de Israel nunca fue para salvación. La elección de Israel fue para administrar las cosas de Dios. Entonces, mira aquí adelante. Las autoridades de Israel, sacerdotes, fariseos, los rabinos, incluido el Sanedrín como consejo, como concilio, tenían que hacer que el pueblo sea digno de ingresar al reino. ¿Y de qué manera se hacía eso? Creyendo en el Mesías que iba a venir y no aprovechándose del reino. Mira aquí. Ellos estaban encargados de las cosas espirituales, el templo, los sacrificios, los días de fiestas, etcétera. Todo eso tenían que ellos mostrar al público, a los gentiles, a los judíos, para que ellos tengan una vida espiritual conforme a lo que Dios había designado en la Torá. Pero cuando venimos a los evangelios, Jesús se encuentra con qué? Con que los fariseos, los sacerdotes y las autoridades han hecho para ellos mismos ganancias. Lo que se ofrecía en el templo, incluso ahí lo va a decir Flavio Josefo, que ellos tomaban de las vacas y los sacrificios buenos y ofrecían sacrificios pobres. Ellos se ganaban, ellos tomaban cierta parte de la ofrenda. Entonces, cuando Jesús viene, se da de cuenta que todas las autoridades religiosas estaban sacando provecho para sí mismo de las cosas de Dios, el templo, las fiestas, etcétera. Muy bien. Entonces, por eso les dice, estos labradores malos son ustedes, ni siquiera es su viña, la viña es de Dios. El reino y las cosas espirituales, ustedes la tenían que administrar como labradores buenos y tenían que darle el fruto. ¿Cuál era el fruto? Que la gente, los judíos, tenían que estar expectantes al regreso, perdón, a la venida del Mesías, del Cristo. Pero no, al revés, ustedes han hecho enfriar al pueblo. Lo había dicho más atrás, ¿no? Veo ovejas desviadas, descarriadas. ¿Por qué? Porque los pastores, las autoridades de Israel han desviado al pueblo al corazón de las mismas autoridades. Es decir, las mismas autoridades se estaban beneficiando de las cosas espirituales que Dios había dejado, como el templo y la administración de las cosas, de los rituales y las fiestas. Todo era para beneficio de ellos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quiénes son los edificadores? Ellos. Ahora, escucha una cosa. ¿Qué quiere decir aquí la palabra edificar? ¿Qué quiere decir la palabra edificar? Ya el reino estaba ya prometido al pueblo de Israel. Lo que tenían que hacer las autoridades en cuanto a esta promesa era edificar al pueblo en cuanto a esa promesa, esperando esa promesa, ¿no es cierto? Aguardando esa promesa, teniendo fe en esa promesa del Cristo, pero no, la gente ha desviado su corazón y los fariseos y los sacerdotes se han vuelto orgullosos, egoístas, vanagloriosos. Por eso rechazan al Mesías. Muy bien. Entonces, ¿qué era Israel? Los administradores. Muy bien. Y específicamente las autoridades de Israel. Ahora, escuche, el texto continúa. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso significa que es superior a las promesas de Israel. Y esto escuche con mucha atención porque en el capítulo 23 Jesús va a decir, su templo será destruido. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque todas las cosas que Israel manejaba espiritualmente, por superior a esas cosas, es Cristo. Guarde eso en su mente. Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muy bien, y dice el texto, el Señor ha hecho esto y, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. ¿Acaso no han leído que ya estaba profetizado que el Mesías iba a cumplir todo? ¿Que el Cristo que iba a venir iba a ser la autoridad máxima entre ustedes? Pero ustedes lo están rechazando, como la historia de los labradores. Ahora, para demostrar que ellos eran los edificadores, el mismo Pedro lo va a decir. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 4, verso 11. ¿Qué te estoy enseñando en esta parábola? ¿Quiénes eran los edificadores? Los autoridades, Sanedrín, concilio, fariseos, etcétera. Todos los que tenían dominio sobre los pueblos, sobre el pueblo, eran las autoridades, los edificadores. Muy bien. Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 4, perdón. Y vas a ver, te voy a demostrar que igual Pedro le va a decir, ustedes son los edificadores. Mira, para que sea más clarito, ¿no? Aunque la parábola está claro, pero siempre hay que eh, cimentar más, ¿no ve?
Hechos, Hechos, capítulo 4, Hechos, capítulo 4, verso 16. Mira, Hechos, capítulo 4, verso 11, perdón. Jesús, ¿qué había dicho? Es la piedra reprobada, es cabeza del ángulo. ¿A quién se estaba refiriendo? A él, porque Pedro lo va a decir. Mira, 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los. Fernando no está mintiendo. Por eso te enseñé al principio que que Jesús rechaza a Israel porque las autoridades le han rechazado. Y las autoridades rechazando a Cristo han condenado a todo el pueblo. Muy bien, espero que estén teniendo ese punto que viene incluso desde la Torah, desde el Antiguo Testamento, que Dios ha designado a autoridades que rijan a Israel. Muy bien, entonces al rechazar las autoridades, los edificadores, a la piedra que es Jesús, ellos mismos se han rechazado al reino. Muy bien, ahora mire, continuamos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Sencillo entonces. En la parábola del labrador malvado, Jesús le está acusando, ustedes están rechazando al rey, ojo, no al reino, al rey están rechazando. Y como rechazan al rey, pues no hay reino. El reino, y a continuación dice, volvamos al capítulo 21 de Mateo, capítulo 21, el texto dice, esta, la piedra que han desechado ustedes, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? Cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el Señor y Cristo de la nación de Israel. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 2, verso 36. A esto se refiere Pedro y Pedro está interpretando lo que Jesús dijo de manera eh, progresiva, pero lo está haciendo. ¿Qué dijo que era la piedra Jesús? La piedra que han desechado vino a ser cabeza del ángulo. Y mira lo que dice el 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda subraya eso, por favor, subraya eso, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Y el texto que dice, el Señor ha hecho esto, dice. Y Pedro, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor y Cristo. En pocas palabras, al Jesús que los fariseos están rechazando aquí en la escena del capítulo 21, ese Jesús, como él lo están viendo, Dios ya le ha hecho Señor, Kyrios, superior a toda Israel, es el Señor de Israel y Cristo, el Mesías, el Cristo esperado. Entonces Jesús está diciendo, ustedes al rechazar al Hijo, están rechazando al que Dios designó como la máxima autoridad de ustedes y también a su Mesías. Ustedes están rechazando, eso les está diciendo. Muy bien. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿no? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echar mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Claramente, entonces Jesús con esta parábola, ¿qué está demostrando? Han rechazado al rey. Por lo tanto, yo tenía que instaurar el reino, ese reino ya no es para ustedes. El reino ahora va a ser espiritual, dado a otro pueblo que produzca el fruto de ello. Cuál era el fruto que tiene que producir? La siguiente parábola clara. Muy bien. Hermano, ¿cuál era el fruto de que tenía que dar los edificadores en cuanto al reino? Y ahí Jesús arremete con la siguiente parábola, que es la parábola de las fiestas de bodas. Veremos un momento, ¿les parece? Respondiendo Jesús le dijo esto a su rechazo, querían apedrearlo, querían matarlo, respondiendo a eso le dijo, les volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y enviando a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mire la ilación, rechazo, y sí, Jesús continúa esta misma ilación, no está yendo a otra parábola. Volvió a enviar otros siervos
perdón, volvió a enviar, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales, engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a la labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquellas homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin ser vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es, ¿cómo continuaba la parábola? Número uno, ustedes han rechazado el reino. No han dado el fruto que el reino tenía que dar. ¿Y cuál era el fruto? Creer en el Mesías, aceptarle cuando Él venga. Ustedes no, lo rechazan, me rechazan, diría Jesús. Ahora dice, la siguiente parábola es para demostrar el fruto que evidencia que sí es un hijo del reino. Entonces, la clave en la parábola del capítulo 22 no es tanto quién era el rey, es Jesús, no es tanto el punto de Jesús eso. Usted no compare, el rey aquí es Dios y el hijo aquí es Jesús. No haga eso. Recuerda que Jesús está dando un punto. Ustedes, dice el 8, es la clave. Entonces dijo a sus siervos, esta es la clave de la parábola, las bodas a la verdad están preparadas, es decir, el reino ya está profetizado, Dios lo va a cumplir, mas los que fueron convidados, este es el punto, no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no estaban realizando frutos del reino. ¿Y el fruto del reino cuál es? El arrepentimiento, el acercamiento y después creer en el Mesías venidero. Lo va a decir el Juan el Bautista, ¿no ve? Arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan el Bautista, para que la gente ingrese al reino, ¿qué estaba predicando? Arrepiéntanse de su pecado y vuelvan a Dios y esperen al Mesías que ha de venir, del cual yo no soy digno de atar los calzados, diría Juan. ¿No es cierto? Ahora, mira, vamos al contexto y vamos a ver la parábola de los dos hijos. En el capítulo 21, verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercando el primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue, subraya esa palabra arrepentido. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. Esto le está preguntando a los fariseos, a las autoridades. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, ahora mira lo que te dije, van delante de vosotros al reino de Dios. La pregunta es, ¿por qué los pecadores, las rameras, van delante que los mismos fariseos? Porque han creído. Ese es el fruto, el arrepentimiento y creer en el Mesías, cosa que los fariseos, las autoridades, no estaban haciendo. Pero continuemos para que tú más vayas entendiendo esta porción. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le, subraya eso, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, ¿qué dice el texto? Le creyeron. Entonces Jesús está utilizando la palabra de las fiestas de bodas para dar un punto. Ustedes no son dignos. Simplemente es eso. No hay que exagerar en las parábolas. No exagere. No está hablando aquí de Dios, tampoco está hablando del Hijo que es Cristo. Solamente Jesús está dando a una historia. Nada más. Muy bien. ¿Y el punto cuál es? Ustedes no son dignos. ¿Y por qué no somos dignos? Porque no creen en el reino.
Ustedes han hecho su propio reino acá. Fariseos, saduceos, Sanedrín, han hecho su propio reino. Ustedes, egoístas, confundiendo y pervirtiendo el verdadero reino que iba a venir con el Mesías. Muy bien. Entonces, con este rechazo, Jesús nuevamente confirma el rechazo de ellos para con el Cristo. ¿No es cierto? Están rechazando al Rey. El capítulo 23 de Mateo es la acusación que hace Jesús a los fariseos, mostrándoles el corazón de esa generación, la cual iba a rechazar el Rey. Entonces, avanzamos un poco y llegamos al capítulo 23, ¿no es cierto? Interesante porque en el contexto, primeramente, los sacerdotes no se quedan así, ¿no? Ni los fariseos. Todavía van a querer arremeter contra Jesús. Primero van los fariseos, luego van los saduceos, perdón, primeramente van los herodianos junto con los alumnos de los fariseos, luego van los saduceos, luego van los fariseos. Quieren de una u otra manera hacer caer a Jesús. Ahí Jesús ya se enoja. Por eso en el capítulo 23, mira cómo comienza. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ahora aquí lo tiene que entender usted, ¿no? Por eso es importante la ilación que estamos siguiendo. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar al pueblo? ¿Quiénes eran encargados de que el pueblo produzca frutos del reino? ¿Mm? Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Por eso aquí Jesús, ¿qué dice? Todo lo que ellos les digan, háganlo, porque ellos saben la ley de Dios, la ley de Moisés, lo saben correctamente. Entonces Jesús está corroborando el ministerio de ellos. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Por eso te dije, el rechazo a la casa de Israel de manera nacional es por causa de estos fariseos, de estas autoridades que han rechazado a Cristo. Al rechazar a Cristo las autoridades, Cristo ha rechazado a toda la casa de Israel. Muy bien. Entonces, Jesús dice, créanle, créanlos, hagan todo lo que ellos les dice, guárdenlo y hacedlo, dice, ¿no? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está. Hablaban bien, la Torah enseñaban bien. Va a venir yo me imagino, ¿no? A los fariseos. Hermanos, va a venir el Mesías. Muy pronto saldremos de la opresión de los romanos, aquí de los césares, dejaremos de pagar impuesto. Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, enviará a nuestro Mesías. Hay que guardar sus mandamientos, sus pactos que nos dejó nuestro padre Moisés, dirían. Jesús viene, da las señales y él dice, yo soy. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. Hipocresía religiosa. Dicen, pero no hacen. En ese contexto, Jesús, yo no voy a leer todo, espero que ustedes lo hayan leído, va a arremeter contra todo con estas autoridades. Les va a tratar de generación de víboras, les va a tratar de que ellos son hipócritas, les va a tratar de que ellos van a recibir mayor condenación, les va a decir que son ciegos, les va a decir que son insensatos, les va a decir que no van a escapar del fuego del infierno, ¿no? También les va a decir que pervierten la ley y la justicia, ¿no? También les va a decir que son ciegos, que primeramente se limpien a ellos y después limpien al pueblo. Tremendo eso, ¿no? Mira el verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, porque por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, limpios. Eran la más grande autoridad. Y Jesús dice, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda, wow, inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces, contexto. Jesús aquí ya está remetiendo con todo. Como aprendimos, no hay vuelta atrás. Y los capítulos 21, 22 y 23 confirman, ratifican que el pueblo se ha endurecido. Las autoridades no
van a aceptar a Jesús. Lo van a crucificar sí o sí. Entonces, el rechazo ya está completamente ratificado. Tanto que Jesús diría en el verso 36 del capítulo 23, de cierto os digo que todos vendrá sobre esta generación perversa. Muy bien, entonces aluciendo a toda la casa de Israel. Y así finalizábamos nuestra división número 4, ¿no? Prodigios y rechazos al rey. Prodigios y rechazos al rey. Nos faltaba esa partecita completar, ¿no? Con eso ya hemos completado. Completamos completamente. Hoy entramos a la quinta división. Predicciones futuras del rey. Capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo. Así que bienvenidos. Avanzamos ya nomás. Solo quería completar esa porción más de la clase pasada. Ratificando y confirmando que ya no hay vuelta atrás. El reino se les ha quitado y han sido rechazados por parte del rey. 5. Predicciones futuras del rey. Capítulo 24 y capítulo 25. La casa quedó desierta. El rechazo de Israel trajo el rechazo del rey. Tras las fuertes declaraciones de Jesús ante los fariseos, y ahí podemos añadir también los escribas, declaraciones que se dieron en el templo, y esto es importante que entiendan. ¿Dónde se está dando esta discusión? En el templo. En el templo. Ahí Jesús está enojado, hermano. Está enojado. Jesús está completamente celoso de lo que han hecho estos hombres, de lo que han hecho las autoridades. No hay más. Son malos, perversos, víboras, no van a escapar. No hay más. Entonces Jesús está dando declaraciones muy fuertes a los fariseos, ¿no? ¿Dónde? En el templo. Jesús sale y desde acá empezaría su profecía y su sermón profético. Pero antes de eso, abre tu Biblia en Mateo capítulo 23 y vamos a ver lo que va a pasar los 3 últimos versículos, 37, 38 y 39. Él sale, ¿no? Él sale, ya deja de hablar, ya les dijo todo lo que tenía que decir Jesús, ya les ha condenado por su terco corazón y dice, Jerusalén, Jerusalén. Yo me imagino en muchos, incluso Flavio Josefo dice que muchos historiadores piensan que acá Jesús estaba llorando, ¿no? Porque él clama fuertemente y si seguimos el contexto, parece que sí. Aquí hay emociones encontradas en cuanto a Jesús, hermanos. Está enojado, está triste porque Israel está rechazando el reino. Y mira las palabras, por eso te digo que nuestra interpretación es correcta, porque yo te dije que las autoridades rechazan y de esa manera rechaza todo Israel. Y Jesús aquí no dice fariseos que han rechazado, no, dice Jerusalén, ¿ve? Los toma a todos, a todo el pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué triste. Esta es una escena que a mí me quebranta mucho cuando la leo, ¿no? Y siento el corazón de Jesús. Lo han rechazado el pueblo. Y él, en su humanidad, siente este rechazo. Obviamente un rechazo que duele, porque él es judío, él era el prometido al pueblo de Israel. Pero bueno, ¿no? Él dice, los he querido juntar muchas veces, pero ¿quién no ha querido? Ustedes no quisisteis. Y aquí va a decir la profecía. He aquí vuestra casa, ¿y esa casa qué significa? Israel. Vuestra casa os es dejada desierta. Lo que vimos en la parábola del hombre con la casa limpia, ¿no? Viene un hombre, la barre, dice, ¿no? La casa de aquel hombre, la deja limpia, adornada, saca a los demonios, el demonio vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque ya ese hombre se ha ido. Y Jesús en su primera venida estaba limpiando a Israel con sus palabras, con sus señales, pero con este rechazo Jesús ya dice, ya no hay más, voy a morir y voy a partir de acá y los voy a dejar solos. La casa de Israel va a quedar desierta y como dice la parábola del hombre con el corazón con demonios inmundos, que cuando ese demonio va, busca 7 más y vuelve a la casa, ¿no es cierto? La condición de aquel hombre viene a ser peor que la primera. Y eso va a pasar. Israel, después de la ascensión de Jesús,
completamente va a decaer hasta nuestros días de hoy. Por eso siempre digo, hermanos, Israel ya no está vigente en esta dispensación como la vemos allá en Medio Oriente. Ese país de Israel ahora no es la Israel de Dios. La Israel de Dios va a tener su restauración en la etapa de la tribulación. Dios va a volver a tratar con el pueblo. Aquí Jesús ya está dejando claro eso. Vuestra casa os dejará desierta. Y mira lo que dice el 38. ¿Por qué os digo que desde ahora, qué ahora? Desde este rechazo, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo sucede eso? En la segunda venida. ¿Por qué? Porque en la etapa de la tribulación y la tribulación y gran tribulación, Dios va a volver a tratar con su pueblo escogido Israel. Hermano Fernando, entonces podemos orar ahora por Israel, etcétera. No, en el sentido de que ese Israel es el pueblo escogido de Dios. No, esta Israel de acá es una Israel nacional, es como cualquier país. Usted ore por Israel, ore por Colombia, ore por Chile, por Bolivia, por Argentina. Dios está trabajando con la iglesia ahora. Ha hecho un paréntesis con la iglesia y ha colocado un pause al trabajo con Israel. Muy bien, usted aprenda eso, entienda. Hay muchos textos que podemos complementar, pero ya hemos hablado de mucho acerca de esto. Es más, en el canal de YouTube tengo un video que dice 5 puntos acerca de Israel. Ahí estoy tocando desde su elección hasta su restauración. Ojo, que no estoy diciendo que Israel no está en el plan de Dios. Claro, Israel está en el plan de Dios. La iglesia no es Israel y la iglesia no eh, toma el lugar de Israel. Muy bien, son dos pueblos distintos. Pero aquí Jesús, ¿qué está diciendo? Como me han rechazado, toda Israel quedará desierta. El Mesías se va y no me van a volver a ver ustedes hasta que vuelva y ahí digan, bendito el que venga. ¿Cuándo pasa eso? En la segunda venida. ¿Cómo pasa eso? Porque Jesús viene y los judíos van a estar perseguidos por el anticristo y ahí va a ser la salvación, ¿no? Y van a citar algunos salmos que dice la profecía de los profetas menores. Pero eso es otra tela que vamos a cortar más adelante. Muy bien. Entonces hasta aquí la casa ha quedado desierta. Eso significa la parábola del hombre con los demonios inmundos que vuelven. No está hablando de demonología, nada que ver. Está hablando de el estado espiritual de Israel. Inciso B, el templo es destruido. La predicción de la destrucción del templo, la destrucción de este templo, fue un juicio a su vida religiosa, centrada en ellos, validando más el templo que al Mesías. Ahora, esto estaba reflejado también que la presencia de Dios ahora está en el Cristo. Voy a explicar esto con calma, ¿no? Mil disculpas por la diapositiva, lo he hecho muy apresurado, pido disculpas, pero yo sé que pueden entender, ¿no? Si hay necesidad de que cambien esas palabras, háganlo, ¿ya? Repito, disculpas por la diapositiva, no, lo he hecho de manera rápida, ¿no? Para que tengamos también a un enfoque a lo que estamos viendo. Mateo capítulo 24. Jesús acaba dando la profecía de que él deja a Israel. Y el 24.1 dice, cuando Jesús salió del templo, ahí está, lo que te dije, ¿dónde era la discusión? En el templo. Y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, ¿no? Respondiendo, él les dijo, yo no sé por qué hicieron esto, ¿no? Yo pienso que tal vez vieron a Jesús, al maestro muy enojado, tal vez estaba con algunas lágrimas, quebrantado de espíritu, y tal vez le dijeron, ¿no? Para alegrar su corazón, Jesús, mira nuestro templo, es hermoso, es el templo más hermoso desde el primer templo que tenemos. Ahí Jesús arremete con el templo, ¿no? Y les dice, verso 2, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora esto es importante porque esto que hacen los discípulos corrobora también lo que están haciendo los fariseos. Entonces quiero que ponga atención a esto. El Cristo que iba a venir, el Mesías que iba a venir, era superior al templo. Los fariseos y el grupo de las autoridades de Israel habían colocado tanto la importancia en el templo que eso han enseñado a la gente, a los judíos, a los israelitas, al pueblo. Mirar al templo como lo más precioso que ellos tenían porque la presencia de Dios estaba ahí, podían hacer sacrificios, etcétera. Pero lo que ellos han hecho es desviar la verdadera adoración que Dios quería, que era en el Mesías que iba a venir.
La verdadera esperanza que era en el Cristo que iba a venir. El verdadero gozo que era en el Cristo que iba a venir y la verdadera religión que iba a traer el Cristo al complementar la revelación de Dios. Entonces, con la muestra de los discípulos vemos, ¿no? Que todo el pueblo se orgullecía del templo. Veía el templo y decía, qué hermoso es nuestro templo, es nuestra vida religiosa. ¿No es cierto? Ahora, en el templo, ¿quién habitaba? Antes que me responda eso, vamos a lo que Jesús dice. Jesús va a decir, están mal ustedes, porque yo soy mayor que el templo. He aquí, uno mayor que el templo, va a decir. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 12. Abre tu Biblia ahí, ¿ya? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. El texto dice, ¿no? Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mayor que el templo está aquí. Ahora, hermanos del Zoom, respondan la pregunta que hice. Díganme, ¿por qué Dios ordenó la construcción del tabernáculo y después la construcción del templo? ¿Cuál era la principal función del templo, hermanos del Zoom? Para mí es la presencia de Dios en ese lugar, donde la congregación o el pueblo se reunía para, para adorarlo. Exacto. La función del tabernáculo y después del templo era que Dios iba a morar entre el pueblo y ahí Dios iba a habitar. En pocas palabras, para que entendamos, ahí iba a ser la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Muy bien, abre tu Biblia, ahí estás en Mateo 12, ¿no? Ahí creo que también lo dice. A ver, ahí está. Verso 3, 12:3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios? Entonces, el templo tenía la función de que ahí iba a habitar la presencia del Dios de Israel, que esa iba a ser su tabernáculo, su casa, su morada iba a ser. Pero con la revelación de Jesús, ¿qué estamos viendo ya con Pablo más claramente? Que en Jesús habitaba ya Dios. A ver, quiero explicar esto con calmita. Muy bien, mira aquí adelante. Antes de que Jesús venga, Dios el Padre o el Dios de Israel o Jehová para ellos, ¿dónde habitaba? En el templo, ¿no es cierto? Ahí habitaba. Pero la profecía de Isaías, ¿qué dice? Nacerá un niño y le colocarán su nombre Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Entonces, mira aquí adelante. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, construye un tabernáculo así, de estas medidas, así de alto, con este material, el propósito, ¿cuál era? Yo quiero estar en medio de ustedes. Quiero habitar entre ustedes, dice Dios. Dios quiso estar con su pueblo, lo dice Éxodo. Muy bien. Ahora, cuando Jesús viene, ya vemos al mismo Dios en Cristo. Está en él. Muy bien. Entonces ya el templo pierde su valor. Ya estaba en Cristo el cumplimiento de la presencia de Dios entre ellos. Por eso Juan, ¿qué dice? ¿Mm? Y vimos la gloria, gloria como la del unigénito Padre, en medio de nosotros. Por eso Jesús, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él y yo, uno somos. ¿No es cierto? Entonces, el templo físico ya ha perdido su valor. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba demostrando el carácter del Padre, los atributos del Padre y la presencia del Padre mismo. Muy bien, por eso quiero que me acompañes a este misterio. Ahora aquí ponemos un pause a la línea de Mateo y nos vamos a la iglesia. Ninguno de los judíos iba a entender esto. Era un misterio. Misterio, ¿cuál misterio? Que Dios, de habitar en el templo hermoso, bello, con sus pórticos, etcétera,
iba a habitar en Cristo, en un hombre, en una persona, en un ser humano como el Hijo de Dios, encarnado. Muy bien. Ahora, este mismo Hijo, teniendo la plenitud de la deidad, como dice Pablo en Colosenses, habita en nosotros. Ahora miremos la teología un poco más. Mira aquí adelante. Avanza la teología y nuestro Dios es un Dios que se quiere comunicar con su creación, que quiere habitar entre su pueblo, que le gusta estar entre su pueblo. Así es nuestro Dios. Muy bien. Para eso, Él mismo dice, háganmelo un tabernáculo, ahí voy a venir a morar. Muy bien, ahí voy a venir a morar. Y ahí ustedes se pueden encontrar conmigo. Muy bien. Pero eso era una sombra, una figura de que Él iba a mandar al Cristo, en el cual Él iba a estar también. Muy bien. Ahora, de este Cristo, de este Mesías, nos vamos a la iglesia. Ahora, ¿Dios dónde habita? En el creyente, en nosotros. Nosotros somos ahora el tabernáculo de Dios, del Espíritu Santo. Abre tu vida en primera Juan, en Juan, Juan, Juan capítulo 14. Jesús ya va a aclarar un poco esto con la llegada del Espíritu Santo. Pero mira cómo está progresando la teología. El templo se ha desechado ya. Desde ya el templo ha perdido su valor, porque su único valor era que Dios estaba ahí. ¿Me dejo entender? Pero como ya Jesús estaba acá, las cosas han cambiado. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. El texto dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo la gente se acercaba al Padre, a Jehová? Y tenían que ir sí o sí al templo. Ahora no. Jesús es el acceso a eso. Superior al templo. Juan capítulo 17, verso 20. Mira, en la oración sacerdotal, escucha lo que dice. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, orando por los discípulos Jesús. Pero escucha el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay una unidad, ¿te das cuenta? El Padre estaba representado por Jesús. Por eso Pablo en Colosenses, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Dios mismo estaba habitando entre su creación. Ahora, el texto dice, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuche. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Dónde está el Padre? En el Hijo. Obviamente no está como persona, obviamente, ¿no? Sino la esencia, la divinidad. Están compartiendo esa esencia divina. Dios está mostrándose al hombre a través de Cristo. Él está dejando de reflejar la divinidad completa en su humanidad. Ahora el texto dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, dice. Esto era el misterio que Pablo va a desarrollar en Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Si a alguien tú le decías en esa época, Jesús va a habitar en un hombre, ¿quién te van a tachar de loco? Estás mal, te iban a decir. Pero ese era un misterio que Pablo va a reflejar, que Dios va a habitar en nosotros, en los creyentes, en la iglesia. Y mira lo que Pablo dice, Colosenses capítulo 1, verso 27. Vamos a leer desde el 26, ¿ya? O leemos desde el 24. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué va a anunciar? El misterio
que había estado oculto desde los siglos. Dios quería demostrar algo en la línea teológica desde el tabernáculo. Mira, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Dinos. Muy bien, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí está el misterio. ¿Qué es Cristo? En vosotros, ¿m? La esperanza de gloria. Entonces, el tabernáculo ha perdido su función espiritual. ¿Cuál era? Dios quería habitar en su pueblo. Ahora viene Cristo y en él estamos viendo reflejado al Padre y toda la divinidad. Y esta misma divinidad vive en nosotros. Por eso ahora el templo, ¿cuál es? La iglesia, el cuerpo espiritual. Prohibido que a tu congregación donde tú asistes le llames así, ¿no ve? La casa de Dios. He escuchado a muchos pastores, hermanos, no ensucien, hermanos, no correteen, hermanos, prohibido celular. ¿Por qué, pastor? Porque hay que respetar la casa de Dios. Usted salga de eso, aprenda. Ya no hay casa de Dios. ¿La casa de Dios dónde era? En Jerusalén. Ahí habitaba Dios. Ahora, quién es la morada de Dios? La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo. Cristo habita en nosotros. El texto dice, este era un misterio. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a habitar en la creación? Era imposible. Ahora, este es el misterio que se ha revelado con Cristo. Hermanos, si Cristo está en nosotros y la Biblia dice que Dios habita en nosotros, no hay duda de que Cristo es Dios. Él habita en nosotros. Entonces, más allá de decir, no hagan ruido en el templo, no hagan ruido en la iglesia, compórtense bien en la iglesia, lo que deberíamos nosotros mejorar en conducta, en carácter, es nosotros mismos, porque nosotros somos el templo de Dios. Pablo dice eso en Corintios, ¿no? Y él ya nos ha comprado y que somos templo del Espíritu Santo. Y si alguien destruye el templo del Espíritu Santo, dice Pablo, Dios también lo destruirá, él dice. Entonces, ¿dónde está apuntando la teología que va a ser el templo? En nosotros. ¿Y qué significaba el templo? ¿Qué función tenía? Dios iba a habitar ahí. Por lo tanto, en la teología vemos que ya Dios habita en el creyente, en la iglesia, como cuerpo espiritual. Entonces, en la venida de Jesús, aunque ellos no lo entendían, ya Jesús estaba dando cumplimiento a la función espiritual del templo, Dios habitando en medio de su pueblo. Cerramos paréntesis y volvemos a la línea de Mateo. Solamente quería un poco aclararte eso, ¿no? Así que prohibido usted llamar a su iglesia casa de Dios, como aquí en Bolivia, ¿no? Casa de Dios. No, la casa de Dios no está aquí en Rioseño. La casa de Dios en Jerusalén y se va a dar en la reconstrucción del tercer templo. Lo que nosotros hacemos son tenemos ambientes, tenemos casas donde nos congregamos, simplemente es eso. Dios no habita ahí, Dios habita en la iglesia. Muy bien, en la iglesia. Ahora sí, continúa. Vamos a nuestra diapositiva y volvemos al texto. Bien, con la destrucción del templo, está demostrando Jesús que ya el templo ha perdido su valor, ¿no? Y como lo hemos visto, ya la teología ha ido progresando. Esta noticia afecta a los sentidos de los discípulos, los cuales preguntan a Jesús por estas palabras, para lo cual Jesús, sentándose sobre eso en el monte de los olivos, va a responder sus preguntas. ¿Quién no? Imagínense, un templo que se tardó en construirse más de 50, 60 años, tan hermoso, que Jesús diga, no va a quedar piedra sobre piedra, a quien sea, dañaría los sentidos, las emociones. A eso los apóstoles, los discípulos van a preguntar. Mateo capítulo 24, y ahí nos ingresamos directamente con el sermón profético. Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora voy a dictar lo que significa estas tres preguntas, ¿ya? Así que anoten. Voy a esperar un momento, tengan su lapicito listo, ¿ya? La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Anote, esta pregunta se refiere a lo dicho por Jesús
en cuanto al templo? Esta pregunta va dirigida a lo que Jesús dijo o predijo en cuanto al templo, a lo que dijo en cuanto al templo. ¿Qué había dicho Jesús en cuanto al templo? Va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. A esto los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Eso a qué se refiere? A la predicción de la destrucción del templo. Otro, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Por qué, hermano Fernando, los discípulos preguntan eso? Porque, ¿qué había dicho en el verso 38? Desde ahora no me veréis hasta que digáis. Él ya había dicho que se iba a ir. La casa va a quedar desierta. Así que los discípulos están preguntando correctamente, ¿qué señal habrá de que cuando tú vuelvas? Tú ya dijiste, no me veréis hasta que vas a quedó desierta la casa de Israel. Y naturalmente ellos preguntan, ¿qué señales, eso, qué señales habrá de tu venida? Esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta es para conocer las señales antes de su venida. Esta pregunta es para conocer ellos las señales antes de su venida. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿y también del fin del siglo? ¿El fin del siglo? Ahora anote ahí. El fin del siglo, el fin del siglo se refiere al fin del reinado de los gentiles. El fin del siglo que habla aquí la pregunta es el fin del reinado de los gentiles. Cuando el Mesías instaure el reino y Israel se vuelva cabeza de nación. No es fin del mundo. El fin del siglo es el final del gobierno de los gentiles y la instauración del milenio, como lo conocemos ahora, o del reino, como tú quieras decir. ¿Cómo sabemos que el fin del siglo no es el fin del mundo? Porque la parábola de la cizaña, ¿qué decía? El fin del siglo, ¿qué es? La siega. ¿Y eso cuándo ocurre? En la instalación del reino. ¿No es cierto? No hay fin del mundo. Muy bien, acá en esta porción de la escritura. Entonces hacen estas preguntas ellos. A eso Jesús va a responder. Pero ¿dónde se sienta Jesús? Importante eso, ¿no ve? Porque una de nuestras palabras claves, ¿cuál era? Monte. Por lo tanto, Jesús de aquí para adelante va a hablar del reino. Muy bien, del reino venidero. Muy bien. No va a hablar a la iglesia. Aquí no están preguntando, ¿y qué será de la iglesia? No. Todo este contexto es judío. Para ellos. Están preguntando en cuanto a su reino. Están preguntando en cuanto a las señales de su reino. Y están preguntando en cuanto a la destrucción de su templo. ¿Vemos aquí a la iglesia? No, además ya dijimos que ningún evangelio habla de la iglesia, excepto Mateo 16, que habla en futuro, edificaré mi iglesia. Estamos en un contexto netamente judío. Por lo tanto, todo lo que Jesús va a hablar aquí, ¿para quién es? ¿Para la iglesia? No, es para Israel, es para ellos. Muy bien, espero que haya entendido eso. Toda la respuesta de Jesús gira en cuanto a la pregunta que hicieron, ¿no? Que es señal habla de tu venida y del fin del siglo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús la primera pregunta no va a responder. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuándo sucederá esto de la destrucción? Jesús no responde eso. Jesús responde las otras preguntas. Muy bien. Por lo tanto, todo esto es un sermón profético que apunta a la gran tribulación, conocida como la semana 70 de la profecía de Daniel. Jesús va a hablar de aquí para adelante de la gran tribulación, de ese periodo, de los 7 años va a hablar, porque ¿qué han preguntado? ¿Qué señales habrá? ¿No es cierto? ¿Y qué más han preguntado? ¿Y cómo identificaremos el fin del siglo? Cuando tú vengas con tu reino. Entonces Jesús, ¿qué va a hablar? De la etapa de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. De ese periodo va a hablar. Aquí no está hablando, no va a empezar a hablar, pero esto va a pasar aquí en el mundo, o esto va a pasar aquí a los gentiles, o en la iglesia. No, no, no. Va a hablar cómo va a estar el mundo antes de su regreso. Inciso C.
señales e ilustraciones del fin. Señales e ilustraciones del fin. Una vez más, fin, ¿qué significa? Fin del gobierno gentil e instauración del reino del Mesías. Ante estas preguntas, Jesús mostrará las señales y posteriormente usará algunas ilustraciones para referirse a este tipo de juicios. Después vamos a ver las ilustraciones, pero ahora veremos las señales. 1. Señales de conflicto político, social, religioso. Del verso 4 al verso 13, Jesús va a decir, ¿no? Porque vendrá nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos. Está hablando de la condición de a ese tiempo, de esos 7 años. No está hablando de que en el 2012, en el 1940 y tantos, en el 2020 va, no está hablando está hablando específicamente de un tiempo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Muy bien, repito, está hablando del reino, no está hablando de cómo va a estar el mundo antes de, en el sentido de tiempo hasta que empiece los 7 años. Él va a hablar de las señales antes del reino, y antes del reino vemos 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces va a haber conflicto político, social, religioso. ¿Todo esto dónde se cumple? En la etapa de la tribulación. Muy bien, si hay preguntitas, al final voy a responder porque tengo tres textos tengo para corroborar esta verdad. Muy bien, pero no lo hago esto porque ya me han escuchado, yo sé que ya me han escuchado predicar mucho de Mateo 24. Y si no, aquí a los que están escuchando por primera vez, les recomiendo, tengo en el canal de YouTube 3 o 4 videos que estoy hablando de el contexto de Mateo 24 y ahí sí me estoy explayando. Ahí sí me estoy explayando con textos, estoy tocando el texto, a qué apunta, estoy citando la semana 70, así que ya tenemos un video completo ahí en el canal de YouTube, creo que titula Estudio a Mateo 24. Muy bien. 2. Señales de gracia de Dios, ¿no? En el verso 14 nos dice que y será predicado el evangelio del, claro, ¿no? Hermano, vamos nosotros a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar. El texto dice que tiene que ser predicado el evangelio a todo el mundo. Pero, hermano, ¿dice ahí el evangelio de la gracia o el evangelio del reino? El reino va a ser predicado. ¿Cuál reino? El reino milenial de Jesús, prometido a los judíos, porque el reino está prometido a ellos. Ellos van a establecer el reino con su Mesías, con su Cristo. Por eso el contexto es judío. Usted tiene que diferenciar el evangelio del reino y el evangelio de la gracia que hoy predica la iglesia. El evangelio del reino, ¿cuál es? Cristo vendrá, nuestro Mesías vendrá, gobernará, ¿no es cierto? Según las profecías de Joel y Malaquías, va a acabar con nuestros enemigos y vamos a instaurar el reino e Israel será cabeza de naciones y nuestro Mesías desde Jerusalén va a gobernar las naciones. Ese es el mensaje del reino. Pero el mensaje de la iglesia, ¿cuál es? Cristo murió por tus pecados. En su sangre hay perdón de pecados. Si tú crees que Jesús vino, murió y fue sepultado y resucitó, tú eres salvo. Ven a mi iglesia, disipúlate. Ven a mi iglesia y congreguemos, prediquemos el evangelio, sal y predica el evangelio. Eso es lo que la iglesia hoy predica. Nosotros no predicamos el evangelio del reino, predicamos el evangelio de la gracia. ¿Me dejo entender? Hay que entender mucho eso. Repito una vez más, todo esto ya aclaré. Puede ir usted a ver el video que tengo ahí, ya con textos y más soporte le doy con los pasajes, ¿no? Esto solamente es algo estructural. 3. Señales de intensidad de aquellos días. Del verso 14 al 22, Jesús va a hablar de la abominación desoladora, de la persecución que va a hacer este personaje y cómo Israel tiene que ser, tiene que escapar, tiene que alejarse, ¿no es cierto? Porque la persecución va a ser intensa, ¿no? Por eso Jesús diría, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva a tomar algo de su casa. Muy bien. Además, Jesús añade, el que lee al profeta Daniel, entienda. Jesús, ¿a dónde te está mandando? A leer a Daniel. ¿Y Daniel de qué va a hablar? De la semana 70. Por eso todo Mateo 24
apunta a la última semana del profeta, de la profecía de las 70 semanas. No está hablando fuera de ese contexto. Todo lo que está hablando Jesús desde el versículo 4 para adelante va a ocurrir y se va a cumplir en los 7 años profetizados por el profeta Daniel. Por eso dice, en días, aquellos días, dice, ¿no? Atribuyendo a la semana 70, ¿no? 4, señales de los grandes, señales de las, a ver, señales de los grandes hermanos, dice, no, no creo que está mal esto. Ah, señales de de las grandes, señales de las grandes mentiras. Señales de las grandes mentiras, o podemos colocar milagros, coloquemos milagros. Señales de de los grandes milagros. Señales de los grandes milagros. Versos 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? No es la iglesia, tampoco es Israel. Muy bien, tampoco es Israel como pueblo. Ahí está hablando de del remanente de Israel. Pero ojo, no dice que los va a engañar. Dice, si fuese posible, no está afirmando, los va a engañar, como he escuchado, ¿no? Hermano, el anticristo va a engañar a los escogidos, la iglesia. No, estos escogidos no son la iglesia y además no dice que les van a engañar. Si fuese posible, dice. Ahora, ¿por qué dice si fuese posible? El punto de Jesús es demostrar la intensidad de estos grandes milagros que van a hacer los falsos profetas, los cuales van a engañar. Y eso se corrobora también por la escatología bíblica. Te lo demuestro. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Luego te llevo a una epístola de Pablo, ¿ya? Entonces, el más grande engaño que van a hacer el falso profeta y el anticristo en esta época ya va a ser los prodigios y las señales. Apocalipsis capítulo 13, nos tenemos que apurar, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Vamos a leer desde el 12. Desde el 11, ¿ya? Después vi otra vez bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién sería este personaje? El falso profeta. Muy bien. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Prodigios, milagros. Y mira, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Entonces, cuando Jesús dice, harán grandes prodigios y señales, si fuese posible, va a engañar a los escogidos. ¿A qué está apuntando Jesús? Que sus señales, sus prodigios van a ser tan, como dice aquí, de gran manera, grandes señales, que fuere posible, hasta pueden engañar a los escogidos, pero no los van a engañar. Eso lo dice Apocalipsis, no los va a engañar. Entonces Jesús está apuntando a los grandes milagros que van a hacer estos falsos como señal de que ellos van a ejercer dominio en el mundo entero. Muy bien, vemos cómo Jesús sí está hablando de la etapa de la tribulación y gran tribulación. Otro texto, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Muy bien. Los que están acá nuevos, o los que no me han escuchado ya disertar Mateo 24, tienen preguntitas, lo van a anotar ahí, ¿ya? Al final lo voy a responder. Y los que están aquí por Facebook, por YouTube, vean los videos que ya hice, ya expliqué con más calma y detalladamente este tema. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ahí está, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces,
Mateo 24, verso 23 al 28, nos va a hablar de las grandes señales que van a hacer estos dos personajes en esa época, en ese tiempo de la gran tribulación. Muy bien. ¿Qué han preguntado los discípulos? Señales. Y Jesús les está diciendo, muy bien. ¿Quieren señales antes de mi venida? Muy bien. Señal número 5. Señales en el firmamento. Verso 29 al verso 30. Nos dice que inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán y las potencias del cielo serán conmovidas. Muy bien. Y al final vemos el reconocimiento de las señales. Hasta aquí, por favor, ponga mucha atención. Los discípulos han preguntado, Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús responde, habrá señal de un conflicto político, social, religioso, nación contra nación, reino contra reino, etcétera, pero también va a haber una señal, que el evangelio del reino se va a estar predicando por todo el mundo. Pero también va a haber otra señal, se va a intensificar la persecución de la abominación desoladora. Y ustedes, judíos, escapen, huyan. Ojalá que no les agarre esto en el día de Shabbat, en el día de reposo, incluso añade Jesús. Obviamente está hablando de los judíos. Más señales, muy bien. Habrá señales de falsos profetas que van a hacer grandes milagros, prodigios y señales. Tanto así va a ser estas señales que si fuese posible van a engañar a los escogidos. Repito una vez más, los escogidos no son la iglesia, tampoco es Israel como pueblo restaurado. Refiere al remanente de Israel. Repito, si hay preguntas, al final. Luego, otra señal, el firmamento. El cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán y las potencias serán conmovidas. Bueno, discípulos, ¿querían señales? Bueno, aquí están las señales. Ahora, verso 32 al 33. Vamos a hacer el reconocimiento de las señales. Muy bien. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Muy bien, permítanme un momento. ¿Alguien puede buscármelo esto en la versión NTV o LTA o TLA? Por favor, voy a esperar. Hermanitos, no se vayan porque voy a abrir la Biblia digital. Muy bien, quiero demostrar este texto que es contundente. Si hasta aquí tú has pensado que Israel es la higuera, no te muevas de ahí. Muy bien. Si alguien ha encontrado en otra versión, por favor, lea. Lea capítulo 24, verso 32 al verso 33. Mientras yo aquí abro la Biblia, ¿ya? Adelante. Si alguien tiene esa versión o otra versión. Adelante, Dejar adelante. el hombre y entrar con otro para tomar la tierra que Dios les había. Amén. Adelante. Dice, ahora aprendan una lección de la higuera cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas. Ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Muy bien. ¿Otra versión que tengan? ¿Otra versión? Ahora sí. Muy bien. Adelante, Dios, pastor, buenas noches. Dios habla hoy. Dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la Muy, misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. muy bien. Solamente en esta y las siguientes parábolas un poco voy a explayarme. Muy bien, así que ponga atención. Aquí está el texto. De la higuera aprended la parábola y cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Muy bien. ¿Cómo se ha interpretado este texto? La higuera es Israel y ha reverdecido, ¿no? Ha reverdecido Israel en el 1948. Y el reverdecimiento de Israel en el 1948 es una señal de que estamos en tiempos cercanos a la venida de Jesús. Muy bien. ¿Quién dijeron estos? Por ejemplo, nuestro hermano teólogo Armando Alducin. ¿Quién es más? Creo que también es doctor, ¿cómo se llama? David Diamond, ¿no? Y otros hermanos que han equivocadamente interpretado este texto como Israel. No, no está hablando de Israel acá. No hay 1948 acá. No está hablando de Israel. Para empezar, está hablando de una parábola. La parábola es de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis conocimiento. Sabéis que el verano está cerca. Hasta aquí, escuche lo que voy a decir. Y mira cómo con el contexto es sencillo de entender. ¿Qué han preguntado los discípulos? Jesús, ¿qué señales va a haber? Y cuando tú pides señales es porque esas señales te van a demostrar o te van a anticipar que ya está cerca de lo que tú estás esperando. Los judíos han dicho, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque vamos a ver estas señales y ya vamos a saber que tu venida está cerca. Entonces Jesús dice, muy bien, ya les he dado señales del firmamento, de la angustia, ¿no es cierto? Les he dado señales del cielo, de la tierra, ¿no? De la persecución, del conflicto mundial. Esas son las señales. Ahora dice, pero esta parábola aprendan. Cuando esta hoja, que es la higuera, perdón, va a dar sus frutos, ¿no es cierto? Las hojas ya están brotando y viene una semillita conocida como breva, ¿no ve? Cuando ves esas hojitas y la breva, ¿qué significa? Ya va a dar fruto la higuera. Jesús, ¿para qué está utilizando esta parábola? Simplemente para esto. Sabéis, ya tienen conocimiento. Entonces, mira lo que les va a decir. Solamente por este punto está utilizando Jesús esta parábola. Sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué saben que el verano está cerca? Porque han visto las hojas, brotar las hojas, porque han visto que la rama está tierna. Cosas que se ven. Muy bien. Ahora mire aquí. Así también, yo no entiendo por qué hablan de Israel. Así también vosotros cuando veáis, ¿qué cosa? Estas cosas. ¿Qué cosas? ¿1948? No. ¿Qué había dicho en el contexto? Señales en el cielo y en la tierra, las potencias serán conmovidas, ¿no es cierto? Ah, los milagros que eran los falsos profetas, la persecución, los rumores y guerras en diferentes países, todo esto son señales que ustedes van a ver. Y cuando vean estas cosas, no dice aquí 1948, no vemos restauración de Israel. Qué triste esa mala interpretación. Eso se llama eisegesis. Estas cosas son todo lo que ha dicho Jesús de las señales, lo que yo te nombré, creo que eran 6, ¿no ve? Te nombré. Todas esas cosas son señales. Señales. Muy bien. Entonces volvemos acá. Mire la pantalla. Cuando veáis estas cosas, conoced. Ahí está. Y mire la pantalla. Este conoced, ¿acaso no es lo mismo que sabéis? Es lo mismo, pues, hermanos. Entonces, ¿por qué Jesús utiliza la parábola de la higuera? Para que sepan, para que entiendan que como así les está enseñando de las señales, ustedes ya conocen. ¿Qué cosa? Que está cerca a las puertas. ¿Quién? La venida. ¿Simple o no simple? Sencillo. ¿No es cierto? Esto es ver el texto en su contexto. Muy bien. Y Jesús dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien. Solamente hasta aquí voy a aceptar interrupciones. ¿Ya? Porque tal vez alguien quiere preguntar. ¿Alguna pregunta del capítulo 24, 32 al 33? Estoy confirmando y vuelvo a ratificar. No habla de Israel, no habla de 1948. ¿Alguien quiere preguntar en cuanto a estos dos versículos del Zoom? Puede prender su micrófono. Si no hay, continuamos.
Muy bien. Ya, los hermanos son antiguos, entonces. Ya, adelante. Adelante, hermanito. El 34, cuando habla de esta generación. Hermano, estamos en el verso 33 y 32. Dije, Bien, bien. ¿quiénes quieren saber de esta parábola? Muy bien. Sí, Este es bien, gracias. ¿Alguien? ¿Alguien que diga, no, hermano, es Israel? ¿Alguien que quiera defender que es Israel en 1948? Puede prender su micrófono o tal vez tiene algún texto que le han citado. Muy bien. No hay más. Entonces, quería demostrar eso, ¿no? Que también ya lo demostré con varios sustentos bíblicos. Ahora, ¿en qué punto estamos? En el reconocimiento de las señales. Y aquí usted tiene que poner mucha importancia. Un momento, voy a dejar de compartir porque quiero explicar y ya la batería está acabando. Así que pide aquí adelante. En esta última parte, Jesús va a decir señales e ilustraciones. Son dos cosas distintas. Jesús va a utilizar señales antes de su venida y va a utilizar ilustraciones en cuanto al tiempo de su venida. Ponga mucha atención. Entonces, en cuanto a sus señales antes de su venida, ya no se ha dicho. Conflictos, matanza, persecución, falsos milagros, falsos maestros, en la tierra, el sol, la luna, las estrellas van a tener una convulsión. Y Jesús dice, discípulos, hey, me han preguntado cuáles son las señales, ¿no es cierto? Sí, aquí está, aquí está. Y discípulos, cuando una higuera va a dar fruto, ¿qué pasa? La hoja está bien, empieza a dar pruebas, etcétera, ¿no ve? Las ramas están tiernas, muy bien. Y cuando ustedes ven eso, ¿qué concluyen? Ya viene el fruto, ¿no es cierto? Y Jesús dice, así también, cuando veáis estas cosas, estas señales, sabed que la venida está cerca. Con eso, con este punto, Jesús, ¿qué ha concluido? Señales. Muy bien, anote ahí entonces. Hasta el verso 34, 33, Jesús ha concluido con las señales. De aquí para adelante Jesús va a hablar ilustraciones o parábolas también. Va a utilizar un sentido, un recurso literario, alegórico. Va a usar ilustraciones. Repito una vez más. Hasta aquí el verso 34, 33. Jesús, ¿qué ha dicho? Señales. Cuando miren estas cosas, sabed que el verano o que está cerca a las puertas. Y de aquí para adelante, Jesús, ¿qué va a decir? Ilustraciones en cuanto al día, al momento exacto. Muy bien. Hermanos del Zoom, ¿se me ha entendido eso, por favor? ¿Sí? ¿Se entendió eso? La división que hice, señales, ilustraciones. Muy bien. Bien, hermano. No me dijeron, no me dicen nada, entonces yo creo que deben entender. Bien. A ver, ¿se entendió, hermanos? ¿O no se entendió? Amén, pastor. Muy bien. Para avanzar, hermanos, hay que correr, Sí, sí. porque ya ahora continuamos. Ahora, entonces, pasamos a las ilustraciones. Muy bien, pasamos a las ilustraciones. Pasamos a las ilustraciones. Hay una pregunta, hermano. Alguien levantó la mano. Sí, tenemos que correr, hermanita. Preguntas al final. Ya di un tiempo para que puedan preguntar. Avanzamos. Ya, ilustraciones. Señales e ilustraciones del fin. Inciso C. Ante estas preguntas, Jesús nos mostrará las señales, perdón, ante estas preguntas, Jesús mostrará o muestra las señales y posteriormente usará algunas ilustraciones para referirse a este tiempo de juicio. ¿No es cierto? Muy bien. No, esto ya lo vimos. Ya vimos esto. Ah, ya, acá está. Repetir la diapositiva, perdón. Ilustraciones del tiempo del fin. Acá está. Ilustraciones del tiempo del fin. Estas ilustraciones van a ser usadas por Jesús en el contexto específico del día y la hora. Como tiempo cronos, en cuanto a su venida, el punto central es nadie sabe del día y la hora, a diferencia de las señales que serán visibles. Muy bien, entonces escuche esta parte, ¿ya? Jesús ahora va a tocar el tiempo exacto, el tiempo cronos.
que viene, de ahí viene nuestra palabra cronología. Muy bien. Entonces Jesús va a decir, de ese tiempo cronológico, del cuándo y qué día va a ser, ahí sí, ahí ustedes no van a saber. ¿Por qué Jesús? Porque nadie sabe del día y la hora. A ustedes ya les he dicho lo que sí van a saber, lo que sí van a ver, las señales. Así que acompáñenme al capítulo 24, verso 36. Pero, ahí Jesús dice, va a hablar en cuanto al día y la hora, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Jesús ya no está hablando de las señales, Jesús va a empezar a hablar del día y la hora. Y lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos, ¿qué es? Que del día y de la hora nadie sabe. Y para enseñar este principio va a utilizar ilustraciones. Muy bien. Ilustración número 1. La ilustración de los días de Noé. La ilustración de las dos mujeres. La ilustración de las dos mujeres. La ilustración de las dos mujeres. Mis disculpas ahí. La ilustración del padre de familia. Ahí lo voy a colocar todo para que anoten. Ahí anoten ya. Pueden anotar. Anoten, anoten. Enseguida explico. Muy bien. Ahora sí. Está utilizando ilustraciones, ¿no? Ilustración de los días de Noé, ilustración de las dos mujeres, ilustración del padre de familia, ilustración de los dos siervos, ilustración de las 10 vírgenes y la ilustración de los talentos. Muy bien. Ponga mucha atención. Hoy en día, muchos cristianos, incluso pastores, interpretan equivocadamente la ilustración de la porción de que Jesús habla de Noé. Y dicen, como en los días de Noé, así estaban casándose y dando en casamiento. Y dicen, así estamos hoy en día, la gente se está casando, ¿sí o no? ¿Qué de malo tiene casarse? Ese contexto está en otro contexto está ahora. Jesús no quiere hablar en el sentido moral. Jesús no quiere enseñar, así estaba la generación de Noé, así estará la generación. No quiere enseñar eso. Recuerda que aquí está utilizando ilustración y te lo voy a demostrar, pero vamos con calma. Otro. ¿Cómo interpretan la ilustración de las dos mujeres? Una mujer está en un molino, dos mujeres están, una será tomada, otra será dejada. Estará en el campo, uno será tomado, otro será dejado. ¿Cómo han interpretado? Ahí está hablando del arrebatamiento. ¿No es cierto? Uno será arrebatado, el otro será dejado. ¿No es cierto? Y por culpa de eso, ¿qué sale? Hermano, algunos cristianos se van a quedar en la tribulación. Porque Mateo 24 dice, uno será tomado, otro será dejado. ¿Ve? No, no está hablando Jesús del arrebatamiento. No hay nada aquí para la iglesia. Todo es un contexto judío. Solamente está utilizando la ilustración para ir al punto. Enseguida entramos a eso. Otro, la ilustración de las 10 vírgenes. Esta parábola se ha utilizado para decir, en la iglesia hay 5 insensatas y también hay 5 prudentes. Estamos como en las 10 vírgenes, hermano, en la iglesia. ¿No es cierto? Otros están durmiendo, otros, todos duermen y otros tienen el aceite que es el Espíritu Santo, muchos no tienen. Mala interpretación. Si usted gusta también, tengo en el canal toda la prédica de la parábola de las 10 vírgenes y los talentos. Muy bien, ya lo tenemos ahí bien estructurado, bien profundizado, ahí en su contexto, bajo sus textos también guía. Muy bien, pero aquí vamos a ir contundentemente, como quien dice, al grano. Muy bien, así que abre tu Biblia ahí. Voy a cortar y vamos a la Biblia. Muy bien, voy a demostrar que estos son ilustraciones. Jesús no está contando, saquen doctrina de la parábola de las 10 vírgenes, saquen doctrina de las dos mujeres que una es tomada, una dejada. No, Jesús está utilizando ilustraciones, como lo utilizó con la higuera. Hermanos, por favor, sigamos el contexto. Ahora, mira aquí, ahora sí vamos. 37. 37. Mira acá. Jesús va a utilizar, este es el punto de Jesús. Esto quiere enseñar Jesús. Esto es lo que quiere enseñar Jesús. Este es el punto.
del día y de la hora, nadie sabe. Ese es el punto de Jesús. Para enseñar este punto, amados hermanos, amadas hermanas, va a utilizar ilustraciones. Primera ilustración, los días de Noé. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé que es ilustraciones? Porque mira cómo va a acabar cada ilustración. La ilustración del día como en los días del Noé, ¿cómo acaba? Subrayan sus Biblias. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Con qué color lo hacemos? Con rosa, ¿ya? Mire, más como en los días de Noé, que estaban casándose, etcétera, así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Y aquí está, mira, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que viene el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre, Señor Jesús? Y él dice, nadie sabe. Será sorpresivo. Nadie lo sabe. Eso quiere enseñar Jesús. Cuando ellos entraron, cuando vino el diluvio, ¿sabían ellos qué día iba a llegar? No. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice Jesús. Muy bien. Segunda ilustración. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. ¿A dónde quiere ir Jesús? Velad pues, ahí está otra vez, mira, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. ¿Sencillo o no sencillo, amados hermanos? ¿Qué quiere enseñar Jesús? Esto. No saben la hora que ha de venir. Este principio Jesús quiere enseñar. Muy bien, sigamos. Tercera ilustración, verso 43. Verso 43. Pero sabe de esto, mira la ilustración del padre de familia, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Mira, otra vez, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nota usted, amado hermano, que Jesús está siguiendo una línea o Jesús está partiendo las ilustraciones. No, Jesús está utilizando ilustraciones y el mismo punto continúa. Vamos a otra ilustración. Muy bien, vamos a la otra ilustración. 46. Bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga y lo halla así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear, etcétera, etcétera. 50. Vendrá el señor de aquel siervo, ahí está, a la hora que no sabe. Hermano, esto es ver el texto en su contexto. Ahora, vamos al capítulo 25. Muy bien, capítulo 25. Y Jesús no va a hablar de otro tema, menos va a hablar de la iglesia. No entiendo por qué aplican esto a la iglesia. No tiene nada que ver. Muy bien. Mire, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Tú ya sabes la historia, pero vamos acá. Mira, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, aquí está la clave. ¿Por qué Jesús habla la parábola de las 10 vírgenes? Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Es sencillo o no es sencillo, hermanos, cuando seguimos el contexto? Jesús quería enseñar hartas cosas, diferentes cosas. La situación moral del pueblo con la ilustración de Noé, no. Jesús quería enseñar del arrebatamiento con la enseñanza de las dos mujeres en un molino, no. Jesús quiere enseñar que hay en la iglesia prudentes e insensatas, no. Jesús está utilizando ilustraciones para demostrar que del día y de la hora nadie sabe. Lo mismo va a pasar con la parábola de los talentos. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí. Muy bien. Y hasta aquí, ahora sí, voy a aceptar preguntas. Voy a aceptar preguntas. Muy bien. Para que también seamos edificados. Yo creo que vamos a culminar con el capítulo, con la última parte, la siguiente semana. Ahora sí.
¿Quiénes están levantando sus manitos? A ver, déjenme ver. Si alguien tiene pregunta, levante su manito, ¿ya? Estamos en vivo todavía, esto se está grabando. Adelante, hermano Jorge. Pregunta en cuanto al tema del día de hoy. Sí, con respecto, hermano Fernando, pero se, pero se podría aplicar, porque igual el arrebatamiento de la iglesia que estamos esperando, también no se sabe el día ni la hora. Por lo tanto, digo yo, velad y orad. También eso sí nos compete a nosotros como creyentes, porque tampoco sabemos el arrebatamiento, ¿verdad? O también eso no se puede aplicar a nosotros. Yo pienso, hermano, que si tú quieres enseñar a tu iglesia que velen y esperen, no es necesario que recurras a Mateo 24. Tenemos Primera Tesalonicenses, tenemos Filipenses. Yo no entiendo por qué Pero ahí vamos está. acá si tenemos ya cartas del apóstol Pablo que nos dicen estemos velando. Pedro también nos va a decir, velen y aguarden la manifestación de Jesucristo. Entonces, yo veo que aquí queremos siempre llegar y aplicar esto. O sea, tenemos que mantener la interpretación. Y escuche una cosa. En la regla de la hermenéutica, antes de la aplicación, amado hermano, viene la interpretación. Por lo tanto, mi aplicación va a ser correcta si mi interpretación es correcta, hermano. Si mi interpretación me está llevando a que habla del reino de Israel, a que habla del reinado mesiánico para Israel, entonces, ¿cómo puedo aplicar yo eso? Sería forzar el texto. Repito una vez más, si yo quiero enseñar que para el arrebatamiento no sabemos el día y la hora, que para el arrebatamiento hay que prepararnos, que hay que estar velando, que hay que orar, ¿por qué no utilizo las cartas del apóstol Pablo? ¿Por qué? Si tenemos ya contextos bíblicos que él sí le habla a la iglesia. Repito una vez más, una correcta aplicación viene de una correcta interpretación. No, pero mi pregunta era si siempre hay que velar, ¿verdad? Siempre hay que velar y orar, porque eso sí va. Porque el arrebatamiento no lo sabemos, Exacto. ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Sí, exacto. Lo mismo, el hermano tiene razón. Del arrebatamiento, menos sabemos del día y la hora. No lo sabemos. No sabemos cuándo Jesús vendrá. Pablo, ¿qué nos ordena? Velen, oren y aguarden la manifestación del día glorioso de Jesucristo. Entonces hay que ver también eso, es muy cierto. No sabemos ni el día ni la hora, ni la segunda venida. Ahora, antes de que alguien pregunte también, no sé si alguien levante la mano, ahí mi hermanito Marco Vera, quiero que entiendan lo siguiente. Para el arrebatamiento, eso por eso le digo, hermano, no utilicemos esto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque aquí también hay señales. Cuando utilizamos esto para llevarlo a la iglesia y hablar del arrebatamiento, entonces forzosamente tenemos que aplicar todo Mateo 24. Y Mateo 24 sí habla de señales. Si yo digo, aquí está el arrebatamiento, podemos enseñarlo, pero también aquí dice, habrá señales, pestes, hambres, terremotos. Y por culpa de interpretar esto como el arrebatamiento para la iglesia, hemos absorbido ¿qué cosa? Mateo 24:3, 4 para adelante. Las señales, guerras, rumores de guerras, pestes, y hoy en día, ¿qué se predica? Hermanos, estamos mirando las señales, se está cumpliendo, la ciencia aumentará, rumores de guerra, pestes, el COVID, Rusia contra Ucrania. ¿Esos son las señales que está hablando Jesús? No. Si sacamos de esta ecuación a la iglesia y el arrebatamiento, ¿qué estamos enseñando según ya bajo las bases doctrinales de Pablo? No hay señal para el arrebatamiento. No hay señal. No hay señal para el arrebatamiento. Las señales son para la venida de Jesús, la segunda venida. Repito una vez más, no saque de acá doctrina para la iglesia. Si usted quiere hablar de la iglesia, hable con las cartas del apóstol Pablo. Él enseña correctamente del arrebatamiento, del día y la hora, de velar, de estar constantes, de predicar. Nos habla Pablo ya. Aquí habla un contexto de segunda venida, de Jesús volviendo a la tierra. Para eso sí hay señales, pero para el arrebatamiento no hay señales. Puede pasar hoy, mañana, de aquí un día,
de aquí a un mes, de aquí a 5, 10, 15, 20, no lo sabemos porque no hay señales para el arrebatamiento. Hermanito Marco Mer, adelante. Bendiciones, amado hermano Fernando, y con todos, ¿no? Excelente noche. Una duda, no sé, una pregunta, me surge con respecto a lo que Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre. Entonces, esa parte, lo que da a entender es que Jesús no sabía el día y la hora, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué no lo sabía? Y si solo lo sabía el Padre, ¿por qué? ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo, hermanito. Ya, y si dice que solo el Padre. Tu audio, hermano. Tu audio, hermano. Bien, mientras se arregla el audio de mi hermanito Marco, ya aquí se está cortando el video ahí. Entonces, si se corta, hermano, si el video se corta, pero aquí la enseñanza va a estar. Muy bien. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Vamos a continuar, no se preocupe, pero si usted ve que mi cámara se apaga, es porque ya la cámara se bajó de la batería. Pero aquí vamos a continuar. Muy bien, solo quería aclarar eso. Ahora sí, amado hermano Marco, puedes continuar. Ya, esa es mi pregunta. O sea, que Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre. Entonces, eso lo que da a entender